FM Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Rápidamente les hago unos comentarios de lo que pasa en el país. El regidor Aldana, le escuché hablar sobre esto del centro. Hay algo que yo no entiendo cuando se hace oposición. Se hace oposición con argumento a temas. Hay cosas en las que uno va a coincidir y en cosas que no. Hay cosas en las que vamos a estar radicalmente en contra, temas que tienen que ver con la Constitución, en violaciones claras a nuestras leyes, que eso es permanente. Y otras cosas son más proyectos. Hay cosas que pueden ser buenas y cosas que pueden ser malas, pero yo veo que el regidor Jorge Aldana es que le lleva la contraria como de lugar a la corporación municipal del Distrito Central. Y recuperar el centro, yo no me voy como dice él, que la calle peatonal, no, para mí es que recuperen el casco histórico completo, todo el centro de Tegucigalpa, que pueda ser un lugar bonito de paseo, y no solo el de Tegucigalpa, que así sea San Pedro Sula, que así sea cualquier ciudad del país. Qué lindo para poder ir a pasear. Esto hay que apoyarlo, no hay que hacer oposición así a lo bruto. Me disculpan lo fuerte, pero no hay que hacer oposición solo por hacerla. Recuperar nuestras ciudades, tener dónde ir a pasear es algo que deberíamos de agradecer todos. Lo he dicho aquí, no es correcto que solo vayamos, que viajemos y que estemos viendo lo bonito en otros lados y que no podamos disfrutar de un tan solo pueblo en Honduras. A mí me gustaría que el centro de Tegucigalpa, y digo el centro completo, que existieran bonitos cafés, restaurantes, ir a caminar por esos lugares, a desestresarse, y no solo a la peatonal, entre vendedores. Yo sí apoyo eso y me gustaría que así fuese en todas partes. Así que en eso no voy a compartir. Vivimos en desorden y la gente, una cosa es el derecho a ganarse la vida y otro es el derecho a ensuciar. Porque aquí la gente pone una canasta y ahí deja la basura, deja cuantas cosas. Somos desordenados, hay que aceptarlo. Bueno, en el tema del diálogo, fíjense que ayer se suspendió el diálogo por un tuit que escribió Salvador Narrala. Entonces el Partido Nacional suspendió el diálogo, se salieron del diálogo. Analicen ustedes qué pasa aquí. El tuit no fue de ayer, era un tuit que ya lo había escrito 2 o 3 días antes, no sé cuánto lo había escrito. Entonces, ¿quiénes le están dando toda la importancia a Salvador Narrala? Se la están dando desde el mismo poder, los mismos diputados del Partido Nacional. O es que lo desestabiliza verdaderamente, o lo toman como pretexto, porque en el fondo no quieren un diálogo. Ese es el punto. Si están tomando como pretexto, porque usted escribió un tuit. ¿Cuántos no escribimos un tuit? Lo que yo escribí ayer, ya hay gente que no lo mira hoy, pero si alguien me lo hace viral el día de hoy, entonces más bien me está dando importancia, me está ayudando. Hay cosas que se escriben en el día y pasan. Entonces el Partido Nacional se agarra de esto para que no prospere el diálogo, o porque verdaderamente los molesta. Si verdaderamente los molesta, Salvador Narrala tiene la posibilidad, entonces la capacidad de desestabilizarlos con cualquier cosa. Ellos le dan importancia, A usted le pueden insultar, le pueden decir cuántas cosas, y hay cosas que uno debe aprender a ignorarlas, dejarlas pasar. Hacer más grande, más bien algo. No debe prestar oídos. Lo que diga Salvador lo puede decir. Lo mismo puede escribir alguien del Partido Nacional o del Partido Liberal. Allá quien le dé importancia a eso. Y hablando de ese diálogo, los partidos minoritarios o pequeñitos o pequeños bonsáis o de maletín, como usted les quiera llamar, o enanos, que al final de cuentas todo redunda en lo mismo, dicen que no van a ir al diálogo si no instalan la quinta mesa. Se los dijo el señor Garafuli. Ha costado instalar 4 mesas, así lo dijo claro el señor Garafuli, ha costado instalar 4 mesas y fue sincero al decir una quinta sería algo difícil. Los invitan al diálogo, pero es difícil una quinta mesa. Es que yo no sé si verdaderamente están metidos en ese rollo o quieren protagonismo, porque lo que dice el general Romeo Vázquez, lo he comentado acá, que un diálogo para hablar de generación de empleo, ese es trabajo del gobierno. Los políticos no generan empleo, generan burocracia nefasta, por cierto, burocracia de chamberos, de gente. Mucha gente que va al gobierno de la República, que va al cuerpo diplomático, van por favor político, ni siquiera porque tengan la capacidad para estar, digamos, en un consulado. ¿Cuánta gente hay en los consulados que están por un favor político? Para que estudien, porque son hermanas, hijas de alguien que tiene cuello, pero que a Honduras no le aportan absolutamente nada. Están ahí para una meta personal. Entonces, un político no va a resolver los problemas de empleo. Los problemas de empleo es
la empresa privada. Y el gobierno, ¿dónde se involucra? En facilitar las condiciones para que la empresa privada pueda crecer y generar ese empleo que tanto necesitamos. Así que, don Romeo, hay que entender que eso no es para políticos, ¿verdad? Pero bueno, quieren estar ahí. Y ahora es que dicen que no van a ir. ¿Creen usted que alguien va a llorar porque no vayan estos partidos? Si no representan licuados, no llegan, yo creo que ni a 100,000 votos. No llegan a eso. Pero bueno, esa es una realidad. Primero es que lloran por estar y luego es que si no les dan una quinta mesa. Lo dijo Garafulic. Y el señor Garafulic, entendemos, no es político, es el representante de las Naciones Unidas y dijo claramente, fue difícil instalar 4 mesas, una quinta mesa, ahorita no es una realidad. Así lo dijo él. Y hablando de Salvador Narrala, hoy se presentó al Ministerio Público y puso una denuncia contra un comandante de la Fuerza Aérea porque prestó, dice, las instalaciones para un mitin político. Eso del mitin político, eso salió en las redes. Ha estado por ahí y todos lo saben, a todos los que le llegan esas informaciones. Un lanzamiento, un cumpleaños que ayer lo comentábamos, un cumpleaños que usted se decía, un cumpleaños como es. Se supone que familiar, entre los amigos que hay. Si es de niños, habrá piñatas, si es entre grandes, dependiendo, si son cristianos o son de la vida alegre y comienzan con tragos, fiestas, merengues, rancheras y lo que le guste. Esos son los cumpleaños. Ahí habían banderas políticas. Pero es un derecho que ellos tienen, por supuesto. Es un derecho que David Chávez, Antonio Rivera Callejas quieran hacer un lanzamiento de Reinaldo, del mismo señor David Chávez que quiere ser alcalde de Tegucigalpa. Según han dicho, es algo que tienen derecho. No, yo no veo por qué mentir. Yo no veo por qué mentir. ¿Por qué? ¿Y dónde está lo grave de decir, reconocer que hicieron un mitin político? Hay una desesperación. Hemos visto en las últimas horas una desesperación por lanzar candidaturas en el país, en el Partido Nacional, que es donde se ha visto, porque los demás todavía no están como preparados para candidatura. ¿Por qué lo niegan? En este caso, el problema lo tienen en la Fuerza Aérea. Si lo prestaron eso para una concentración política y ahora quieren disimularlo. Pero bueno, ahí vamos a ver qué responden. Voy a dialogar hoy con el capitán Billy Joya, que ha sido noticia en las últimas horas. Lo vimos mucho en la campaña política, lo conocimos obviamente en su vida, en todo lo que ha participado él en la vida del país. Yo les pido a las personas que quieran participar, que siempre lo hacen por WhatsApp, por el Facebook, que si hay preguntas que las hagan. No comparto, es una decisión de cada quien llegar a insultos, porque siempre pasa con Marvin Ponce, pasa con otra gente. Primero, no voy a leer insultos, estamos claros, porque eso es vulgarizar. Yo sé que hay medios de comunicación que se prestan para esto y que no le ponen peros a que alguien le mente a la madre a alguien o que diga lo que sea, pero aquí no. Así que está de más. Yo creo que se puede ser agresivo, se puede preguntar, se gana más preguntando directamente que insultando. Digo, para la gente que quiere entender, hay que hacer de los diálogos algo delicioso, sacar provecho, porque con el insulto no se llega a ningún lado, para cualquiera. Decir las cosas, hacer preguntas concretas es otra historia. ¿Qué tal está, capitán Billy Joya? No sé si estamos bien. ¿Está bien ahí? ¿Por la toma? Correcto. ¿Qué tal está, capitán? Y gracias a las personas que nos siguen ya en el Facebook Live de Radio América. ¿Qué tal está, capitán? Gracias por atender la invitación. Rodolfo Colindres, una vez más aquí en esta casa de radio. Un honor dirigirme a su audiencia. Tal y como usted lo decía, pues hay temporadas y épocas en mi vida donde yo creo que todo va pasando, que todo terminó. Y estando tranquilito en mi casa, me vuelven a tirar al ruedo no voy a decir con noticias, sino que con denuncias temerarias y denuncias serias que laceran mi dignidad, que laceran mi honor, porque después de aquellas 5 acusaciones en 1995 y 96, por 5 casos y 19 delitos vinculadas al tema de los derechos humanos, de lo que ya básicamente han pasado 23 años sin que haya sentencia y sin que se haya presentado una prueba, lo único que realmente ha quedado a lo largo de todos estos años, Rodolfo, son centenares y miles de denuncias mediáticas de gente que se atreve a decir y de personajes que yo los he mencionado, como Manuel Zelaya Rosales, Patricia Rodas, en la crisis del 2009, en el que decían que se habían activado los escuadrones de la muerte y que yo los estaba dirigiendo en el gobierno de Micheletti, y luego en el 2017 volvió a suceder el mismo hecho.
con personajes como la diputada María Luisa Borjas. Y bueno, ya pasó la crispación política, pasaron las elecciones, yo no llegué al Congreso, no soy parte del gobierno. Y la semana pasada, el diputado de Libertad y Refundación, Jorge Calix, llamó a un programa televisivo de un canal afirmando que en Honduras habían escuadrones de la muerte y que son dirigidos por su servidor. Entonces, son situaciones que no puedo dejar pasar. Ya después de 23 años de estar pues recibiendo el escarnio de esa ordalia que ahora es cibernética, de acusaciones en millares y en miles, pues tengo que seguir mi misma conducta, que usted la conoce, Rodolfo. Siempre he dado la cara y siempre ha salido al frente. Yo le admiro eso porque le miraba en su página y entre lo que usted hablaba, la avalancha de insultos a cual mejor, digo, hay que tener una tolerancia, porque yo insisto, eso no lo comparto, porque creo que uno cuestionar es una cosa, insultar es otra, o sea, denotar un Lo odio. que hay que entender es cómo funcionan las redes sociales. Mire, alguien me llamó y me dijo, puchica, te hubieras quedado callado. Es cierto, vos sacaste tu programa en Facebook Live y explicaste tu caso en 1 hora 15 minutos, pero fueron 1 hora 15 minutos de 20 ataques a uno, con expresiones lacerantes como carnicero, asesino, violador. Bueno, usted pudo observar alguno de esos temas. Pero para entender cómo funcionan las redes sociales, yo lo comparo con un estadio de fútbol. En la cancha estamos los que generamos el debate y en la misma cancha están los que responden con insultos y descalificaciones. Pero recuerde que, por ejemplo, Facebook en Honduras tiene 3.6 millones de seguidores. Y la mayoría de ellos no están en la cancha, están en la gradería sentadas observando ese partido que en ese momento se está llevando a cabo. Entonces, me toca situaciones como aclaraciones que he subido a Facebook, donde logramos 360,000 reproducciones de una aclaración que yo hago. Comentarios, 11,000. Supongamos que los 11,000 fueron en mi contra, pero 360,000 personas vieron ese mensaje en el que yo me estoy dirigiendo. Creo que mantengo eso porque yo también soy de ese comportamiento. ¿A cuántas personas llega? Sí, entonces, Pues, el punto, hay gente que no Rodolfo, comenta es que nada. la medida de la gente son los comentarios. Y dice, 11,000 comentarios y todos fueron en contra de Billy Joya, lo hicieron pedazos. Pero mi objetivo no son ellos, porque a ellos, aparte de que ocupan cualquier cantidad de cuentas falsas para estar repitiendo y para estar insultando, mi objetivo no es hablarles a ellos, mi objetivo es hablarle a la gente que está sentada en las graderías y que quiere información para poder generar un criterio. Y le puedo mostrar estadísticas de aclaraciones que he hecho que alcanzan 360,000 reproducciones, o sea que la vieron, le dieron play, y los comentarios fueron 11,000 y 12,000. Entonces yo me siento, como le dije, satisfecho, y todos esos ataques que hacen reiterados, repetidos, con cuentas falsas, no es la audiencia a la que estoy buscando en esta cruzada por la verdad dirigirme, es otra gente. Quiero aprovechar, capitán, porque obviamente usted ha estado ya en varios espacios, ha hablado y lo está haciendo y ha reiterado muchas cosas en su propia página, en sus propias publicaciones. Ya ha escrito libros, usted, por supuesto, sobre el mismo tema. Lo que pasó con el diputado Calix, creo que está de más decirlo, que la simple aclaración que hace con mucha elegancia, hay que reconocerle al abogado Milton Jiménez Puerto. Lo pone en evidencia. Sí, porque tiene una elegancia, no obstante que si lo señalan como gran perjudicado y él tener la elegancia de hacer la aclaración correcta entre decir lo que fue y lo que no fue, o hasta dónde llegó, creo que eso puede dejar mal parado a cualquiera. Él tuvo una elegancia muy grande en eso. Bueno, mire, respecto al abogado Jorge Calix, yo analizo varios temas. Lo primero, él se circunscribe a hechos vinculados a la década de los 80, particularmente el año de 1982, porque él fue el que mencionó el caso de los 6 estudiantes.
En esa época, el abogado Jorge Calix ni siquiera había sido gestado en el vientre de su madre. Él nació en 1985. Y cuando me acusaron por el caso de los 6 estudiantes en 1995, el abogado Calix tenía apenas 10 años. Hoy es fácil agarrar un recorte periódico de internet, del diario El País, donde habla de un reportaje Escuadrones de la Muerte y que mencionan mi nombre, pero él es un abogado de la República. ¿Me entiende? Y conoce la ley y es catedrático de leyes en la Universidad Autónoma de Honduras y creo que en universidades privadas. ¿Cuál es el problema? Que por ratos quiere ser político y se le olvida que antes que político es un abogado de la República de Honduras y conoce el significado de la ley, de lo que es una calumnia y de lo que es una injuria constitutiva de delito. Entonces él se pone el sombrero de político. El tema que se estaba discutiendo era la información de supuestos agentes de la ATIC deteniendo a 2 individuos que posteriormente aparecen ajusticiados. Y entonces a él se le ocurre que es inteligente decir que en Honduras, en tiempo presente, operan escuadrones de la muerte desde el estado de Honduras, pero dirigidos por Billy Joya. ¿Por qué por Billy Joya? Porque el fantasma de la Guerra Fría, el mito de las violaciones de derechos humanos en aquella época, Billy Joya, hay que pegarlo para meterle ocote al fuego y que levante expectativa y noticia. Yo intercedo de inmediato cuando escucho las aseveraciones sin fundamento del abogado Jorge Calix y lo increpo y le digo, bueno, si con semejante aplomo y ligereza usted afirma que yo dirijo Escuadrones de la Muerte en tiempo presente, ahora diga con el mismo aplomo qué evidencias tiene, qué testimonios usted puede presentar. Y entonces él responde, bueno, si quiere un testimonio, le puedo traer a Milton Jiménez Puerto, el abogado, que declaró en juicio que usted lo fue a sacar pistola en mano en 1982. Y entonces yo le digo a él inmediatamente, miente Jorge Calix, porque tengo las declaraciones del abogado Milton Jiménez Puerto, y él en ningún momento manifestó lo que usted dijo. Al contrario, le dijo. Fue tácito al decir que él podría reconocer a 4 personas que lo detuvieron, 3, y al que dirigía el operativo. Y mire cómo la verdad surge sola. Yo con el abogado Milton Jiménez Puerto me conocí en 1993, 2 años antes de que me acusaran. Y él como testigo de esa acusación, a través de un amigo. Abogado, ¿qué tal? Mucho gusto. Él me conoce y yo lo conozco. No somos amigos. Y en determinados momentos hemos estado en trincheras diferentes desde el punto de vista político y hasta ideológico. Pero sí tengo que reconocer que es un hombre que ha mantenido esa palabra y esa posición. Y ayer fue lo que hizo al intervenir en un programa que yo estaba de entrevistas y aclarar que ante la afirmación del abogado Jorge Calix, él quería aclarar que en 1995 declaró en el tribunal y que en ningún momento me señaló a mí como uno de los responsables de su captura y de todo lo que él vivió. Entonces, que si lo reconocía y dijo que no lo reconocía. Sin necesidad de llevar a juicio, que sí lo voy a llevar a juicio a Jorge Calix, ya la verdad empezó a surgir sola. Y entonces yo le pregunto al abogado Calix, ven, el testigo que quería presentar ya lo desmintió. Y Jorge Calix no es cualquier ciudadano. Vuelvo a repetir, es un ciudadano de la República de Honduras con el título de abogado. Entonces, una persona visible políticamente también en el país. Ahora. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es la trama de volver a sacarme a mí a la palestra pública? ¿Será que se le quiere bajar el perfil a la noticia original que se investiga? Yo no lo sé. ¿Habla del caso Pandora? No, estoy hablando del caso de la ATIC, en la que supuestamente son agentes de la ATIC los que están haciendo la detención de 2 personas o 2 ciudadanos que aparentemente aparecen ajusticiados. Desviar la ATIC y acreditárselo. Son preguntas que quedan en el limbo. Y sería vendible la historia. Porque no estoy diciendo sería vendible la historia para mucha gente, que es lamentable. Entonces, pegarle a Billy Joya con toda la trayectoria histórica
del escarnio que han construido en mi contra un caso más, es lo más fácil. Entonces yo necesito, porque en realidad no siento que estoy demandando al diputado Jarcalic. ¿Quiere que le diga cómo lo veo, Rodolfo? Como que le estoy haciendo una invitación a que se convierta en héroe nacional de muchas personas. ¿Por qué? Porque si durante 23 años que tuve las primeras 5 acusaciones, no se ha presentado una evidencia documental, testimonial y pericial en mi contra, en 23 años, y Jorge Cáliz dice tener las pruebas, pues hombre, se va a convertir en héroe de muchas personas. Y yo le estoy dando la oportunidad que lleve pruebas al tribunal de que yo estoy haciendo lo que él dice. Capitán, disculpe, con la seriedad que usted tiene, ¿está anunciando que va la demanda? ¿Es un anuncio? ¿Está sujeto a una conciliación? Y disculpe, todo eso. La demanda va. Se lo garantizo que la demanda va. Dentro del proceso, si él no presenta las evidencias que prueben su afirmación, el tribunal y el juez determinará lo que en ley corresponda, si es una disculpa, si es lo que corresponda, ¿me entiende? Pero desgraciadamente, Rodolfo, después de 23 años de tener que vivir bajo todo este escarnio mediático, ¿verdad? Sin que se haya presentado una sola prueba, platicando con mi familia, ¿verdad? Hemos dicho ya un basta ya. Y quiero decirle algo más. Al día siguiente, otro diputado de Libre, en un programa de UNETV, me hace señalamientos impresionantes. No recuerdo el nombre, pero creo que se llama Ronnie, y dice tajantemente: Billy Joya, sos un criminal, sos un carnicero y sos un delincuente. Así. Ya ese proyecto también está preparado. ¿Me entiende? O sea, usted va a proceder contra el delito. Voy a proceder con cuanto ciudadano hondureño se atreva, ¿verdad? Porque es tan fácil, Rodolfo. Si lo dicen con tanto aplomo, si lo dicen con tanta pasión, hombre, qué fácil sería si, Rodolfo, los 5 casos míos están abiertos, ninguno ha sido cerrado. ¿Y quiere que le diga algo? No los voy a cerrar. Nunca. Ya les di 23 años para que presenten una sola prueba. ¿Qué quieren? 20 años más también, se los concedo. El tiempo corre a mi favor, porque la Fiscalía de Mundo Orellano, que comienza con esta trama en 1995, con el caso de los 6 estudiantes y con el caso Hans Madison, fabricó testigos, fabricó evidencias y fabricó cuerpos del delito con el propósito de acusarme sin ningún fundamento jurídico. Y por eso he dicho públicamente, Edmundo Orellana Mercado, primer fiscal de la República, corrompió la justicia en Honduras. Y no sé si tuvo la oportunidad de ver el lunes o posteriormente lo que anuncié, un Facebook Live desde mi página de Facebook, Billy Joya Ciudadano. Durante 1 hora 15 minutos presenté las evidencias documentales, periciales del caso Hans Madison, en el que el fiscal Edmundo Orellana, Sonia Marlina Dubón de Flores y otro equipo de fiscales fabricaron cuerpos del delito, testimonios y evidencia falsa para acusarme. Bueno, de hecho usted lo había escrito en su libro, claro. Así me atacaron, ese el primero. Así me acusaron. Segundo. Así me acusaron, perdón. Y no pasó nada. Sí, lo tuve la oportunidad de leerlo. Y no pasó nada. Ahora, capitán, acláreme algo, antes de ir más profundo, y ruego a las personas que tengan paciencia aquí. Y usted dice que habría atrás de esta acusación que lo traen a la luz pública nuevamente a usted. Si es para ocultar lo que pudo haber pasado con la... Yo digo que podría ser una cortina de humo, pero me parece que es tonto. Es tonto. Porque si es cierto, fíjese bien, que las mismas personas que salen en ese video detenidas de una casa, forensemente se comprueba que son las mismas personas que aparecen muertas, ¿correcto? El Estado está obligado a generar una investigación profunda sobre el tema para saber qué realmente pasó. Ya han habido informaciones que se han dado y se han hecho públicas en el sentido de que podrían ser uniformes, chalecos y hasta armamento conseguido por personas que no están vinculadas a la institución. Pero eso es lo que tiene que investigar el Estado y lo que tiene que yo creo que lo que dice usted es correcto. El Estado tiene que investigar.
Tiene que investigar, está obligado a investigar y dar un informe, Es no correcto. ocultar la información. Hay Es que dar a conocer la información, enseñale a quien señale si la información es... Y yo le digo algo, no es complicado. Si el hecho se dio en San Pedro Sula, fíjese bien, el listado de quienes están asignados a San Pedro Sula es oficial. Ahora, cuénteme algo, pero esas acusaciones, Cálix y otra gente que lo señala, que lo insultan, en el caso, vamos, usted hablaba del diputado Cálix. Usted dice, él nació mucho después, cuando Sí. tenía 10 años cuando lo acusaron, él no había nacido para que... ¿Es una cuestión de odio que se heredan? ¿Es información o es un juego político? ¿Cómo lo mira? Porque Mire, se genera, recuerde... digamos, a mí cuando habla de Carías, Sí. obviamente yo no estaba cuando Sí. Carías, Sí. pero yo escucho tantas historias de Carías. ¿Y cómo escucho las historias de Carías? Cuando habla un liberal, habla de un demonio. Cuando habla con un De un nacionalista, dictador, sí, sí. le hablan de dictador, de un Sí. demonio. Cuando habla con otra gente, le dicen que con él las calles estaban seguras, que había Que la orden, delincuencia... que la delincuencia no existía. O sea, las historias van de acuerdo a quién las cuenta. Sí. Y es bien difícil, si uno no estuvo ahí, dar fe de algo que no, Bueno. sino que quedarse con las dos historias. Yo creo que hay que recordar un poquito mi trayectoria. A veces me he preguntado qué hubiera sucedido si no hubiese entrado a los 15 años a la Academia Militar y hubiese sido un oficial de las Fuerzas Armadas y oficial posteriormente del Servicio de Inteligencia. Por dónde me hubiera llevado el derrotero de mi vida. Pero recuerde usted que en 1995 yo publico por primera vez en la historia de Honduras un documento que se llamó el Informe BJ, que relata en 2 tomos y más de casi 500 y pico de páginas el perfil de la izquierda terrorista y subversiva de Honduras, en el que detallo y reflejo 413 casos vinculados a 213 secuestros, 106 homicidios y muertes, atentados, dinamiteros y todo lo que en aquella época de los 80, 5 organizaciones terroristas subversivas, de las cuales publico el listado con el nombre y el seudónimo. Entonces, yo creo definitivamente que eso me estigmatizó como el enemigo público número 1 de todas estas organizaciones, que después convergen en temas políticos, alcanzan posiciones importantes en Fiscalía del Estado, en tribunales, etcétera, y ahí viene el proceso de la revancha. ¿Qué pasó en el 2009, en la crisis política? Yo di la cara. ¿Qué pasó en la elección que gana anteriormente Juan Orlando Hernández y pierde Xiomara esa elección? O sea, fui el primer hondureño en salir con una campaña a decirle al pueblo hondureño: no te dejes engañar por la trampa de la Asamblea Nacional Constituyente originaria al estilo de Venezuela. Y yo no sé si usted lo recordará en esa campaña Juntos contra la Mentira. ¿Qué pasó ahorita en el 2017? Entonces, siempre he sido una persona activa en base a criterio, pero cuando opino, Rodolfo, opino con fundamento. Usted ha defendido su punto, su inocencia, ha escrito ese informe, tuve la oportunidad de leerlo, leí su libro también. Capitán, pero le quitan la visa, aclare eso a la gente. Le suspenden, le revocan la visa. Yo tenía... ¿Por qué le revocan la visa? ¿Estados Unidos lo cree, lo presumen? ¿Cómo interpretamos? ¿Estados Unidos lo condena en alguna manera? Bueno, digamos, desde el punto de vista moral, por así decirlo. Yo, desde los 9 años, durante 51 años, tuve visa ininterrumpida, activa. De hecho, actualmente la que tenía se vencía en el 2022. El día 15 de marzo de este año, tocan el timbre de mi casa y recibo un sobre del correo que viene de la Embajada Americana y firmado por un cónsul, en el cual se me establece que queda sin vigencia cualquier tipo de visa B1 y B2. En el documento no dice ninguna explicación del por qué. Es un gobierno autónomo y se reserva el derecho. En el 2011, el presidente Barack Obama firma un acuerdo presidencial que faculta la limitación de permitir el ingreso de migrantes y no inmigrantes a los Estados Unidos que de alguna forma puedan estar señalados en cualquier parte del mundo en casos de violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Entonces, después surge otra ley que la firma y la adapta el presidente Trump, que es la ley Magnitsky,
Esa es otra ley diferente y que de una u otra forma es vinculante. Ahora, yo le digo una cosa a usted, con este repertorio histórico que de una u otra forma me han mitificado a partir de aquel primer caso de Mundo Orellana con los 6 estudiantes, del caso Hans Madison, del caso Reyes Vaca, los casos de Berto Oliva, y de ahí para allá nunca volvió a haber una acusación legal. ¿Sabe por qué? Porque los vencí a todos, aunque no exista sentencia, porque presentaron testigos falsos, testimonios falsos, etcétera. Crearon cuerpos del delito. Entonces, ¿qué fue lo que les quedó? La denuncia pública. Y cuando aparecieron las redes, impresionante. En el 2010, usted ponía el nombre mío en el buscador de Google y encontraba 29 millones de enlaces con el nombre de Billy Joya. Y ninguno hablaba bien de mí. Ninguno. La izquierda internacional también se une a través de sus redes mundiales en estas causas. Ajá. Y las cosas que he dicho yo en materia de corrupción del gobierno de Manuel Zelaya, los enfrentamientos que he tenido con líderes de Libertad y Refundación. ¿Por qué lo he hecho, Rodolfo? Mire, porque yo creo algo que a lo mejor usted lo comparte conmigo y su audiencia. La verdad en Honduras se volvió un sueño imposible. Todo el mundo miente. Todo el mundo jala agua a su molino. Todo el mundo va con máscaras. Y yo tengo 23 años de haber decidido continuamente de no renunciar a ese sueño imposible que es la verdad. Por eso estoy aquí, Rodolfo. Ahora, cuénteme una cosa, capitán, para que aclaremos puntos. ¿Cuál es su relación con el gobierno? Usted estuvo de lleno en la campaña política, usted venía obviamente del partido del general Romeo Vázquez, ahí participó, luego se une a la campaña del Partido Nacional, va de frente, lo vimos activo en la campaña. Muchos asumimos, yo llegué a pensar que usted iba a ser ministro de Seguridad, iba a ser un alto cargo del Estado, no se vio por ningún lado eso. Y por el contrario, hemos visto un bajo perfil hasta este momento. Hasta este momento. Hasta este momento que Mire, usted resurge. ¿Qué pasó? Usted sí, no lo tomaron en cuenta sí, y resulta que mucha gente dentro de esa campaña está siendo acusada. Y usted sí, entra al combo ahora. sí. Ok, pero por razones bien diferentes, porque Sí. nunca me han mencionado en un caso de corrupción, a Dios gracias, y sé que eso no va a ser posible, porque mi conciencia en ese sentido esté tranquila completamente. Ok, vamos un poquito al origen. Antes de la campaña interna del Partido Nacional, yo había decidido mucho tiempo antes cerrar el capítulo de la política en mi vida. O sea, después de la participación con la Alianza Patriótica, yo dije ya a mis 60 años, yo tengo que hacer un proyecto de vida, de cierre del último capítulo de mi vida, porque así es la vida, como un capítulo, tras capítulo, en la cual tengo que garantizar paz, tranquilidad de cómo retirarme dignamente con mi esposa. Entonces, teníamos un proyecto muy bonito de una empresa para construcción. En el momento que se pone caliente el esquema de la situación política, el Partido Nacional decide abrir 2 movimientos para la elección interna. Y si usted se recordará, competimos en la elección interna 2 movimientos diferentes. 23 diputados Francisco Morazán más 23 del otro movimiento. Bajo ese esquema, el presidente Hernández envía un emisario a mi casa, conocido desde luego y político, a consultarme la opción de si quiero participar en el Partido Nacional como un aspirante a diputado. Yo le voy a decir algo, nunca hice carrera política, Rodolfo, y estuve en primera instancia en aquella primera campaña de Nora de Melgar, que no llegó a ser candidata a su partido. Participé en la campaña de alcalde Miguel Pastor como consultor. Él llegó a ser alcalde, yo no hice carrera política. Participé en la campaña interna primera de Miguel Pastor cuando aspiró a presidente. Nuevamente volví a lo mío, no hice campaña política. Y la primera vez que di el paso al frente fue con Romeo Vázquez. La segunda, en la campaña anterior con el Partido Nacional. Ok, acepté el reto. ¿Por qué, Rodolfo? ¿Por qué rompí mi visión de construir los últimos días, años de mi vida que Dios me dé alejado de la política? Le voy a ser bien franco. Cuando entendí el significado de la alianza entre 2 liderazgos,
Salvador Narrala y Mel Zelaya, yo entendí claramente que una vez más la democracia en nuestro país estaba en riesgo. Si bien es cierto, el candidato era Salvador Narrala, el político era Manuel Zelaya Rosales. Pero yo sigo sosteniendo y creo que si ese ejercicio hubiera triunfado, hoy tendríamos un desorden y un desastre de país sin precedentes. En un pleito de poderes que se hubiera dado entre un presidente y un político que iba a controlar un Congreso y muchos poderes. El problema de la amenaza no era ni Salvador Narrala y hasta cierto punto tampoco lo era Mel Zelaya. El problema era el modelo que Mel Zelaya en aquel entonces ya lo había anunciado, lo quería volver a impulsar y lo sigue impulsando. Sí, solo por le di algo, porque un político controlando muchos poderes es el actual presidente. Así lo ha visto toda la gente Así en es. Honduras. Entonces, él controla todo en el país. O sea, así es. ahí íbamos en el mismo camino con distinta ideología, tal vez. Bueno, acepto lo que usted está diciendo completamente, pero yo le soy franco. Si con algo no comulgo ni voy a comulgar jamás, es con ese socialismo fracasado, que es una mutación del comunismo y que lo estamos viendo en Venezuela, que lo estamos viendo en Nicaragua, que está en Cuba y de repente también en otros países. No comulgo con eso, ni voy a comulgar jamás. Entonces, decidí dar ese paso al frente y como dice usted, me vio participando en la campaña. Yo recuerdo que en la única oportunidad que pude platicar con el presidente Juan Colás Hernández por 1 hora, 15 minutos, porque nunca más se volvió a dar ese espacio, cuando acepté esa invitación, yo le dije, mire, vengo a trabajar al partido. Y si una escoba me dan, quiero ser el que mejor barre. Esa fue la expresión que yo utilicé con él. Y me puse a trabajar por el voto por planilla completa, recorrí el territorio nacional con el presidente del partido, a pesar de que no tenía votos en ningún departamento que no fuera esto, y recorrí con Reinaldo Sánchez prácticamente los 18 departamentos promoviendo el voto por planilla completa. ¿Y por qué me enfoqué en el tema del voto por planilla completa? Porque yo estaba claro que si el presidente Hernández ganaba la papeleta sin Congreso, íbamos a estar en una tremenda crisis de ingobernabilidad. Y por el contrario, si él perdía la papeleta presidencial, el único freno para evitar que el país se fuera por esos derroteros de modelos importados era tener una bancada en el Congreso que tuviera Pero quiero que me alcance el tiempo. ¿Lo marginaron o no lo marginaron? Bien, entonces terminó la campaña. ¿Ok? Sí recuerdo, efectivamente, que una semana antes de la campaña, el presidente Hernández, en su casa, reunido con todos los 23 aspirantes a diputados, dijo, quiero que salgan a trabajar y que lo hagan con toda la capacidad y que trabajen en equipo. Y estén tranquilos, así lo mencionó, porque el gobierno tiene 72,000 plazas, empleados. Y el que no salga en el Congreso y haga su trabajo, alguna opción y oportunidad va a tener. Yo le quiero ser bien franco. No trabajé en la campaña por ninguna posición y tampoco por ningún puesto. Su experiencia en seguridad, ¿Sabe, lo miro ahí. ¿Sabe por qué le digo que gané? Aunque habrá que evaluarlo desde el otro punto de vista que usted nos está diciendo por la crisis que estamos viviendo actualmente. Yo le digo que gané porque mi objetivo es que esa alianza, y no necesariamente por Salvador Narrala, sino por Libertad y Refundación, que querían traer ese modelo de Asamblea Nacional Constituyente originaria a Honduras, al estilo Venezuela, una vez más no llegó a Honduras. Por eso le digo, ese fue mi objetivo, mi propósito de entrar y trabajar. Me retiré tranquilo. No he sido llamado, no he sido propuesto. No maneja ninguna estrategia de seguridad. Y con seguridad menos. Y yo creo que hay cabezas ahí que están haciendo el trabajo y hay un equipo completo que está dando resultados, aunque queda mucho por hacer todavía. Y estoy en mi trinchera ciudadana, de donde nací hace 23 años, le pregunto, cuando me acusaron, y hoy por hoy, en mi calidad de ciudadano, porque estoy retirado literalmente de la actividad política del Partido Nacional, y en esta trinchera ciudadana es donde sí me voy a quedar defendiendo mi honor y defendiendo mi dignidad y la de mi familia.
está en su propia lucha. Capitán, bueno, habrá percepción de que si lo marginaron, no le dieron nada, le prometieron nada, eso quedará en el ambiente. En realidad a mí nunca me prometieron nada porque fue una expresión abierta, ¿me entiende? Y no lo hice por ninguna opción. O sea, yo me considero un patriota. Ahora, le pregunto. Y así lo demostré en la crisis del 2009, y así lo demostré en la crisis del 2017, y así lo voy a seguir demostrando. Capitán, si no lo tomaron en cuenta, por lo que sea, está consciente que ahora menos. Porque si los Estados Unidos le dicen no a alguien con la visa, Lo que pasa... Aquí ha escuchado usted, Sí. algunos defienden esto sí, esto no, pero finalmente todos en el país lloran por la visa a los Estados Unidos, y no tener la visa es la peor de las desgracias. Creo que aceptan más la muerte de un familiar que le quiten la visa a los Estados Unidos. Yo le voy a decir algo. Normalmente la gente tiende a ver las crisis en la vida de un ser humano sin darse cuenta que la vida es como un libro que tiene varios capítulos. Y el capítulo más importante, Rodolfo, es el último capítulo de cierre. Hay personajes en nuestro país que escribieron capítulos gloriosos profesionalmente, políticamente, alcanzaron las más altas posiciones. Y cuando llegaron al último capítulo, ya sin fuerza y edad, están enfrentados a justicia, a problemas de salud, etcétera. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Usted me está hablando del tema de la visa, pero el último capítulo no está escrito, y le voy a decir por qué. Porque en mi país tengo 23 años de estar esperando justicia. Me acusaron por 5 casos, siguen abiertos, y sigo con libertad provisional por falta de méritos. Pero allá en los Estados Unidos, donde mis abogados ya empezaron a trabajar, y donde es un país de leyes, un juez de primera instancia no solamente revoca la decisión de un presidente, sino que le quita el poder a un presidente, como pasó con Nixon, y lo manda a un retiro con un perdón presidencial que le conceden. ¿Qué significa esto? Que lo que yo no he logrado aquí en Honduras, y aquellos que urdieron esta trama y que fueron a Naciones Unidas, al Congreso y al Senado a hablar de violaciones de los derechos humanos en Honduras en la crisis del 2017 y pegarlo a mi nombre, en realidad me están dando una gran oportunidad, fíjese. Porque cuando mis abogados me representen y le pregunten al Estado americano que tomó esa decisión, ¿cuáles son las evidencias en base a lo cual se tomó esa decisión? ¿Cuáles creen que van a ser las evidencias? Este señor fue acusado, pero cuando le digan a un juez afuera, pero fíjese que el señor tiene 23 años sin que le hayan dictado una sentencia, sin que hayan presentado una evidencia. Entonces, si realmente logro en los Estados Unidos, que es un país de leyes, ¿me entiende?, que se restablezca ese derecho, en realidad me voy a sentir exitoso y triunfante. ¿Por qué le digo esto? Porque en Honduras nunca se me va a hacer justicia. Algo que sí, con todos sus opositores, detractores, porque los hay, creo que eso es natural, está en la vida política, y su vida ha sido bastante complicada con todo esto. Y como dice usted, pues hay que reconocerle que sale de frente, se enfrenta a la avalancha. El simple hecho de decir voy, pedir explicaciones o pelear en los Estados Unidos significa que no tiene mayor temor de que le digan, sí señor, pero es que aquí está, mire, comprobado que usted es esto. Por supuesto. Porque usted se expone a que le digan, sí, no, es que no solo es que es acusado, es que usted sí es ¿Sabe cómo funciona la justicia en los países de leyes? Le voy a poner el caso de España. Estando en España, consiguen un poder falso, nuevamente del abogado Milton Jiménez Puerto, que nunca lo firmó, y me acusan en España cuando yo estaba en el exilio, o digamos, cuando estaba prófugo en España. Correcto. Consiguen un poder falso que, reconoce, ¿eh? que nunca, claro, sí, que nunca lo firmó el abogado Milton Jiménez Puerto, y lo presentan ante la audiencia de Madrid. Y fíjese lo que hacen allá. Invocan la Comisión de la Tortura, a la que España se había suscrito en 1985, cuando el caso de los 6 estudiantes había sido en 1982. O sea, no tenía efecto retroactivo. Pero cuando presenta la demanda un abogado que es contratado a instancias de gente en Honduras, en España, que había sido fundador del Partido Comunista de España, que había sido miembro de Izquierda Unida y secretario de la Juventud Comunista de España, que es el abogado que me acusa allá, en coordinación con Honduras, hace 2 cosas.
lleva el poder falso que nunca firmó el abogado Milton Jiménez Puerto, 1. Y 2, mueve la fecha de los hechos. Y dice que los hechos se dieron de los 6 estudiantes en 1985. Cuando yo voy donde mi abogado, allá en Sevilla, donde vivía, que me iba a representar, él llega a la primera audiencia de descargo. Yo no estoy presente. Y mi abogado y el juez pregunta y dice, ¿la defensa tiene algo que argumentar? Y dice, bueno, en primer lugar, ese poder no existe. Y en segundo lugar, los hechos no se dieron en el año 85, sino que en el 82. España se suscribió en el 85 al Tratado de la Tortura y el efecto no es retroactivo. ¿Qué tiene que decir la parte acusadora? Nada. ¿Y sabe qué dijo el juez? Archívese la causa. Aquí no, aquí lo acusan usted, como me acusaron a mí, y yo tengo que estar 23 y el resto de mi vida de años con libertad provisional por falta de mérito. Estados Unidos funciona igual, ¿me entiende? Funciona exactamente igual. La justicia en Estados Unidos así funciona. Y por eso mi lucha no es contra el gobierno americano. Es un gobierno autónomo. Pero se juega política a nivel de Senado y la parte demócrata con los progresistas del caucus que dicen que reciben todas estas denuncias de Billy Joya y todo lo que quieran mandar. Ellos hacen gestión política. Capitán, ¿qué significa eso familiarmente? Digo esto en personas en general, izquierda, derecha, de lo que usted quiera. Pongamos en el plano del ser humano, le caiga bien o le caiga mal. Esto es desgastante para cualquier persona, para cualquier familia. Habrá gente, ¿cuánta gente que aquí hemos escuchado que se ha muerto minutos antes de que lo llame la fiscalía a declarar sobre tal cosa? ¿Qué significa para usted, para su familia? ¿Qué significa eso? Mis suegros ¿Lo ha están, enfermado? ¿Qué le ha pasado? mis suegros están de vacaciones porque viven en Estados Unidos. Dicho sea de paso, cuando me llegó la comunicación de que se suspendía la visa, un día antes de que yo viajara a Estados Unidos, el 15 de marzo, me llegó un día antes. Mi familia se había trasladado para Estados Unidos a la casa de mis suegros, José Luis y Martita, porque yo iba a llegar a celebrar mi cumpleaños. Imagínese usted, toda la familia reunida esperando que yo llegara. Un día antes me llega la comunicación y les digo, lo siento mucho, no voy a poder llegar. Sí fue un golpe duro, obviamente, emocionalmente para mi familia, pero me decía José Luis, mi suegro, chaval, porque él es de origen español, la verdad que tu vida ha sido bien agitada. Y efectivamente, Rodolfo, mi vida no ha sido una vida común y corriente, ni la de Martita, mi esposa, ni la de mis hijos. Pero quitando el dolor y el sufrimiento de todo lo que hemos tenido que pasar por acusaciones, escarnios mediáticos, exilios, todo lo que usted quiera, tengo dos cosas importantes. Mi fe puesta en Dios y mi férrea creencia de que la verdad siempre ha de vencer a la mentira. Con la acusación de Jorge Cálix, ¡pum!, ya está la primera esclarecida. El abogado Milton Jiménez lo puso en evidencia como farsante y mentiroso. 1. 2. Mi otra lucha de 23 años, ahí la estoy empezando a mover en Facebook Live, Billy Joya Ciudadano. Y voy a hacer lo mismo todos los lunes con cada uno de los casos. Yo quiero preguntarle a cualquier individuo que no sea estos de los que me atacan y que nunca les voy a cambiar su mentalidad por razones políticas o ideológicas. Pero yo creo que lo que expliqué del caso Hans Madison, donde fabricaron las evidencias y tengo las pruebas y los peritajes y las evidencias en el periodo de Mundo Orellana, yo creo que es evidente, fíjese. Ahora, ¿está consciente usted que habrá mucha gente? Digo, yo no estoy hablando aquí de si usted es inocente o no, eso se ha encargado usted y en los tribunales, la justicia, en su versión ante la de los demás. ¿Se ha convencido usted y su familia que habrá gente que siempre lo va a ver culpable? Toda la vida. Que los odios se generan, se heredan. Y Aquí el odio exacto. se heredan. O sea, hay gente que no conoce la historia y va a seguir con lo que le contaron. Mire el conflicto palestino y israelita. Generaciones tras generaciones. Claro que el odio se hereda. ¿Me entiende? Por supuesto. Pero vuelvo a repetirle, mientras mi conciencia esté tranquila, y yo pregunto, usted obviamente tiene información de la década de los 80. Nunca he descalificado el informe Leo Valladares que hablaba de 164 desaparecidos. Yo lo único que he dicho es, ¿en cuál de esos 164 casos tengo yo alguna responsabilidad? Por Dios santo. ¿Cuál es la evidencia que me vincula
a uno de estos 5 casos. Contésteme, ¿por qué recae tanto peso sobre usted, responsable o no? Por una sencilla y no razón. por los jefes, porque usted era un capitán. Subteniente. Subteniente. Sí. Se supone que usted recibía órdenes. Si en dado caso fuera así. La pregunta es recibió bien sencilla. ¿Dónde están los generales, los coroneles, los Exactamente, mayores? los ¿Dónde superiores están que dan los las órdenes. políticos? ¿Dónde están los presidentes? Nadie quedó. El único que quedó en el escenario en el tema de la Guerra Fría colgado fue Billy Joya. ¿Por qué? Posiblemente porque fui el único que dio la cara. Fui el único que me defendí pública, mediática y judicialmente. Fui el único que publicó un libro con el perfil completo de la izquierda terrorista y subversiva en Honduras en la década de los 80, con nombres y apellidos de quienes integraron esas organizaciones. Y así sucesivamente, porque esa izquierda después transmutó a lo político, y muchos de ellos vinculados a Libertad y Refundación. ¿Ah? Y también me enfrenté en campañas políticas a ellos. Entonces siempre he sido un objetivo a destruir, siempre he sido un objetivo a vencer. Pero aquí estoy con mi frente en alto y con la fe puesta en Dios en que la verdad va a vencer a la mentira. La lucha ideológica sigue vigente, entonces, no obstante que en el mundo los muros se derrumbaron y que los conflictos que estamos viendo hoy son más económicos. Se fija, el conflicto de Estados Unidos, China, o el presidente Trump, China, o Rusia, tiene que ver más con lo económico que con lo ideológico. Sí, pero aquí se quedó entonces la lucha ideológica. Se quedó, y tan es así que los modelos, políticamente hablando, cuando escuchamos... Porque usted reconoce, disculpe, porque usted también reconoce que no se traga una izquierda, por decirlo así. No, por supuesto. O sea, ¿qué le quiero decir? Yo respeto a un izquierdista y he tenido debates, ¿me entiende?, de altura, y que me argumenten con fundamento. La izquierda es intelectual, es inteligente. Hay una izquierda intelectual que, claro, que es admirable, hay otra que no es. Hay otra que no. Ahora, cuando a mí me están hablando de un modelo, entre comillas, democrático, al estilo de Venezuela, al estilo de Nicaragua, al estilo de Cuba, yo no quiero vivir en un país así. Y tampoco me quiero ir del mío. ¿Me entiende? Entonces, lucho a través de un micrófono, a través de mi opinión o a través de una campaña política, y aporto como ciudadano, como hondureño, como patriota, lo que puedo. Me veo obligado a preguntarle, ¿prefiere usted una dictadura de derecha, con sus defectos, a una de izquierda? Así? ¿O cómo mira la democracia así? Quiero decirle algo. El término dictadura está tan desfasado y desprestigiado que la historia nos demuestra, y le voy a hablar desde las dictaduras más oprobiosas, pasando por todas las de izquierda y las derechas, Hitler, Mussolini, Pinochet, Somoza, Sandino o sandinismo, lo que usted quiera. Mencióneme una. Le voy a poner un ejemplo tácito. Nicaragua. ¿Sabía usted que Nicaragua ha vivido intervalos de 70 años de dictadura? José Santos Zelaya, en 1896, que era un militar de la era de la época de la Revolución Liberal, 17 años en el poder. En un arreglo con los norteamericanos, deja el poder y entra la dinastía Somoza, que gobierna 34 años en diferentes intervalos. Sacan a la dinastía Somoza y entra la dictadura sandinista, que en el 2021 cumple 20 años, 70 años. Ahora, yo le quiero preguntar a usted y a su audiencia, mencióneme una dictadura que haya reducido los índices de pobreza a niveles aceptables. La concentración de poderes genera privilegios, y lo que tenemos que entender en este país, que los países avanzados y realmente desarrollados y que son potencias, en esos países los políticos no tienen privilegios. Muy bien. Se me va el tiempo y le pregunto, capitán, ¿tiene amigos en el poder usted? Yo diría que tengo conocidos, pero bien difícil hablar de amigos en política, bien difícil de hablar en esos términos, ¿verdad? Después de la campaña y todo lo que se jugó, ¿lo invitaron a fiestas, a cumpleaños, a departir? No. Mire, es que para mí le dice, el político siempre le dice somos amigos, ya sabe. Pero mire, para mí lo primero que quiero centrar es qué es para mí el concepto de amistad. Una vez escuché que a lo largo de una vida de un ser humano, los amigos no van a pasar
de los dedos de una mano. Y yo puedo decirle que efectivamente con dificultad llego a 4. Todavía no he llegado al pulgar y tengo 61 años. Pero yo le estoy hablando de personas, de seres humanos que a lo largo de su vida, en las buenas y en las malas, están con usted. Y en la política eso no se da. En la política es sálvese quien pueda. ¿Me entiende? Y desgraciadamente esa es la degradación de la naturaleza, del principio humano que entra en política. ¿Se arrepiente de haber participado en la campaña? Digo, porque lo vuelve a la vida pública, quizás su familia quería que usted estuviera más tranquilo, que no se metiera nada. Mire lo maravilloso de participar en política, porque no voy a desanimar a alguien. He recorrido 2 veces casi la totalidad de los 298 municipios. Pero eso lo pudo haber hecho sin necesidad de hacer política. No, difícilmente. Pero Si no está bajo la presión no le de la gusta, política, no diga lo usted, hace. ¿cuántos fines de semana necesita para recorrer 298 municipios? Pero con dinero, Difícil. con tiempo, o de paseo. ¿Ok? Es Comunidades muy que no se difícil, gastan. muy difícil. Conocer gente maravillosa y sobre todo conocer al pueblo hondureño. Mire, Rodolfo. Pero realmente conoce un político. Una cosa es llegar una hora, darle No, un no. abrazo, dar un Yo discurso, le quizás estoy no hablando conoce. de la gente de barrio. Sí. Yo le estoy hablando del campesino. ¿Me entiende? Algunos líderes, otros no. Qué bonito es mi país y qué linda es mi gente. O sea, le estoy hablando del ser humano como tal. Eso para mí es una ganancia extraordinaria. Muy bien. ¿Usted cree que ahí ganó? Entonces no se arrepiente. No, bajo ningún punto. Y luego hubiese querido- la experiencia de conocer las redes intrínsecas, internas de la política, cómo se juega, los principios de Maquiavelo, cómo funciona el serrucho y la traición. Óigame, es una lección de vida tremenda esa. Claro que no, por ¿Lo supuesto volvería a que... hacer? Bueno, le voy a decir de esta manera bien sencilla. Si mi país y mi democracia, el sistema de libre empresa, está en peligro, voy a hacer lo que he hecho siempre. Desde mi trinchera ciudadana o eventualmente política, claro que estoy dispuesto a dar la cara. Se me fue el tiempo, capitán. ¿Hubiese deseado usted en su vida, concluyo aquí, mejor nunca haber estado en las Fuerzas Armadas o no haber vivido esa etapa, culpable o inocente, como usted dice, culpable para los que lo van a ver culpable toda la vida, aunque usted demuestre, Sí. o inocente, como usted pues afirma hacerlo? ¿Se arrepiente de haber dicho, mejor nunca hubiera estado ahí? Eso? Las Fuerzas Armadas me formó. Los principios fundamentales, el amor a mi país, a la patria, lo aprendí en las Fuerzas Armadas. Bajo ningún punto renunciaría a ese proceso que me educó. No tengo un título universitario, pero esa formación básica que me enseñó disciplina, respeto y valores es lo que me ha llevado hasta acá. No, la verdad que no renunciaría a esa trayectoria y le vuelvo a repetir, las Fuerzas Armadas son una institución que aunque tuvo su historia en su momento, en su doctrina, en su formación, es una institución noble que forma hondureños para servir y para defender la patria. Se me fue el tiempo. Ahí están los comentarios en la página del Facebook de Radio América, Facebook Live. Puede ver el programa, Las puede ver veremos cualquiera, puede verlos ahí. Pido disculpas, no pude leerlos. Si me pongo a leer eso, no hago programa y hay demasiados comentarios. Quiero puso que comprendan interesante. eso. Gracias, capitán. Gracias, don Rodolfo. Y es un honor estar aquí en esta casa de radio siempre que me invita y que estaremos siempre dispuestos a venir por acá. Traía más información, no fue posible, No, pero se fue. Vamos a hacer un segundo diálogo cuando claro guste que sí. usted. Muchas gracias, don Rodolfo. Le reconozco eso, que no tiene temor. Cualquiera desmaya, cualquiera dice, mejor me huyo de esto ya. Y que se callen todos los que... No va a suceder conmigo jamás. No va a suceder. No, bendito Vale. Dios. El capitán Billy Joya con nosotros en Doble Vía. Gracias a todos por habernos sintonizado.